Bueno, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Vamos a partir con la presentación de Jorge Calfuqueo, lonco del Lof Yahweh Puyi. Mari con puche mle palutat vache traun meu, incheta Jorge Calfuqueo Piñén, tuanta Yahweh Puyi Lof, ina las quenta malin tanchin, Yahweh Puyi Piñita ni Lof, mapuche en tanchin. Inchinta petuta mongeli com ta inkiman ta inzungu, y trofil kiman ta nielu inchinta in mapuche que miela inta tunten chipantuta zeumaita mongeli pa inta tvachina mapumeo. Com tani zungutan en toa junta mapuzungun meu elu kishuta zungun lehun fei ininu meta pepila huita inchenta nizung. Fei meu malelu ta tvachi pañil, fei meu fei chiquiamulan ta tvachi zungu. Chumechita ñacentu ne fiel ta in kimel to alta in pupi chiquepeñi pichique lamien, amule alta in kiman ta in zungu ta in mapuchengen. Vamos a hacer una presentación respecto a una experiencia concreta en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación de nuestros niños y niñas mapuche, en el contexto de la zona del Budi, territorio mapuche-lasquenche, en la región de la Araucanía. He tenido la oportunidad de escuchar muchos conceptos respecto a esta ley que es totalmente y absolutamente desconocido para mí y para mi gente del territorio y para mi pueblo mapuche. Y la verdad es que es triste escuchar que la sociedad civil de este país está ausente absolutamente de quienes tienen mucho que decir. Y para nosotros como pueblo mapuche, y a mí personalmente no me sorprende, porque muchas de las leyes que existen en este país nunca se nos ha consultado a nosotros, se hacen leyes, se declaran, pero esas leyes están allí muertas. Y un poco para contrarrestar todos estos principios de derechos internacionales que el Estado suscribe con otras naciones, que nosotros nos atrevemos a hacer una experiencia en el tema educativo. Y tomando y resumiendo todos los conceptos que han emergido hoy en esta jornada, en este seminario, yo me atrevería a decir que probablemente todo el pueblo mapuche es un patrimonio, tanto material e inmaterial. El idioma con el que partí puedo considerarlo un patrimonio. Y sería un derecho para mí también expresarme en un 100% en mi lengua acá. Pero la realidad dice otra cosa y no nos entenderíamos. Entonces, a partir de esto es que nosotros en el territorio comenzamos a vivenciar una experiencia educativa y que esta imagen que está allí, ¿no es cierto?, dice mucho, que es cómo surge el proceso educativo y proceso de formación y de transformación de nuestro pueblo, de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión y de nuestro territorio en definitiva. ¿Ya? Ahí tenemos un aula en donde no es precisamente un peño y una lámina que está impartiendo educación, y las simbologías que están allí presentes. Eso es efectivamente un proceso de colonización absoluta que mató todo el proceso de formación de nuestro ser cultural. Por otro lado, también aquí hay una imagen de artículos que desde hace mucho tiempo y hasta la fecha, creo yo, se viene sosteniendo esta visión errada, una visión racista, una visión etnocentrista total, en donde se hace alusión a cómo nuestra medicina, a través de las machi, que practicamos una medicina basado en los elementos del litrofilmonien, de la biodiversidad que existe en la tierra, y aquí se habla, ¿no es cierto?, como una endemonamiento. Se habla de costumbres espeluznantes que nuestra cultura, que nuestras machis que practican la medicina vienen realizando. Por lo tanto, basándonos en todos estos elementos y muchos más, es que nosotros partimos por allá por el año 2010 más o menos, tratando y pensando
en cómo esta institucionalidad llamada escuela, que se instauró y está instalada en nuestro territorio, tiene que ser el instrumento que haga devolución y devuelva la dignidad que nuestro pueblo siempre ha tenido, siempre debe tener y debe seguir manteniéndose como tal. Estamos situados allí, a orillas del lago Budi, en la región de la Araucanía, en la zona costera, y los principios inspiradores para hablar de esta experiencia nos sustentamos en estos conceptos, que son todos principios valóricos, ya que para nosotros es tan y muy importante como lo es el medio, el contexto, el territorio donde vivimos, también los conceptos y las concepciones que aluden al respeto de las personas y los elementos valóricos que conlleva todo este proceso de formación. La participación activa de los diferentes agentes comunitarios educativos mapuches es fundamental en todo proceso de construcción, ya sea del conocimiento y en este contexto en el proceso de diseñar una matriz curricular y una malla curricular, que debería ser la lógica de la participación de este proyecto de ley que de la que se está hablando acá. Tenemos allí también los elementos fundamentales. Tenemos un proyecto educativo institucional que aborda un poco la lógica de cómo se mueve el currículum nacional para también un poco responder de qué forma nosotros avanzamos en este proceso. Vamos a ver. Allí tenemos dos elementos fundamentales, que es la misión y la visión, que la escuela Compulof aborda, que evidentemente apunta al desarrollo y a la proyección de la identidad social, cultural, educativa del ser del niño y niña mapuche. Tenemos también algunos elementos socioculturales que son abordados y los aspectos sociopedagógicos también de los niños y niñas, y elementos estructurales también para abordar el quimun o el conocimiento desde una pedagogía mapuche. ¿Ya? Aquí vuelvo nuevamente, ¿no es cierto?, de que todos los elementos inmateriales de los que se hablaba, nosotros podríamos considerarlos también como patrimonio nuestro. De hecho lo es, entendiendo que el patrimonio, ¿no es cierto?, es todo aquello que nos pertenece como pueblo o como persona, ¿ya? Que son fundamentalmente, ¿no es cierto?, quienes hacemos el grupo social de nuestro pueblo, del pueblo mapuche, ¿ya? Y la relación que tenemos que mantener siempre en forma horizontal con todos los agentes sociales y comunitarios de nuestra cultura como tal. La propuesta curricular está basada fundamentalmente en abordar una estructura social un poco más amplia de lo que es el LOF, que es la comunidad, que es todo un territorio, un sistema de administración social, político y económica que también tiene nuestro pueblo. Tenemos ahí un diseño de una matriz curricular de donde comenzamos, y aquí está lo más fuerte, la siguiente, en donde nosotros creamos y planteamos ciertas asignaturas que son propias de nuestra cultura, que son 6, las 6 primeras, que abordan fundamentalmente los conceptos, el conocimiento de nuestra cultura, y el resto de las asignaturas que siguen manteniéndose como tal, con la idea de contextualizarla. Para llevar esta propuesta hablamos también de ciertos derechos, como decía al inicio, que la sociedad chilena occidental ha suscrito con otros pueblos, también los derechos educativos de los pueblos indígenas a nivel latinoamericano, que tenemos muchos, entre ellos el Convenio 169 y la Ley General de Educación 20.370, que abordó el concepto de IB, el paradigma de la educación intercultural bilingüe, y que por más de 20 años, ¿no es cierto?, no ha tenido mayor impacto. Y respecto al patrimonio, también tenemos una postura que habla del Convenio 169 y que habla, ¿no es cierto?, de aquellos elementos que son considerados inmaterial o intangible, ¿ya? Y ahí entran todos los elementos también propios nuestros, la gastronomía, las diversas prácticas de expresión sociocultural que nosotros tenemos. Por tanto, la propuesta nuestra siempre aborda que nuestros niños y niñas, ¿no es cierto?, sean felices. ¿Ya? Avanzamos, tenemos ahí un trabajo de una mesa con el Estado bajo esos 4 ejes. Ahí vienen imágenes, Roberto, muéstrala nada más para que
vayamos viendo hacia dónde apuntamos nosotros, siempre trabajando en forma participativa y en forma mancomunada. Y finalmente, avancemos allí. Tenemos también, respecto al patrimonio, estaba leyendo un artículo, un texto que aborda, ¿no es cierto?, esta temática, y en respecto a eso preguntarnos sobre qué elementos y para quién es el patrimonio cultural, cómo se transforma una expresión cultural en patrimonio y cuáles serían los derechos de los pueblos sobre el manejo, gestión y reconocimiento de sus bienes culturales y su patrimonio, y quién define qué elementos materiales e inmateriales es patrimonio para los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias, don Jorge. Ahora saludamos a la comunidad de historia mapuche, representada por Claudia Alvarado Linco. Hola, ya. Mari Compu Wenui. Bien, primero gracias por la invitación. Realmente es un honor estar acá en la Sala de Honor con don Diego vigilándonos. Bien, voy a intentar reflexionar en torno a la ley, que es un poco a lo que se me convoca. Particularmente lo voy a pensar en dos elementos. Siento que la ley es un pequeño monstruo de dos modelos, digamos, en cómo el Estado chileno, ¿no es cierto?, ha intentado gestar vinculaciones con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche, ¿no? Pienso que es un monstruo que vincula, por un lado, la lógica integracionista propia del siglo XX, ¿no es cierto?, y con la idea de la construcción nacional, y por otro lado, el monstruo del multiculturalismo neoliberal. Creo que en el proyecto de ley está contenida justamente aquellas dos intenciones que, de alguna manera, es la peor forma, ¿no es cierto?, en cómo se puede desarrollar vinculaciones entre el Estado chileno, ¿no es cierto?, y el Estado en general con los pueblos indígenas. Voy a intentar comentar esto, ¿no? En primer lugar, yo diría que en torno a lo nacional, pensando en esta lógica integracionista, en primer lugar, el proyecto de ley no señala nada, muy poco en torno a los pueblos indígenas, ¿no? Incluso hay casi un no decir, ¿no?, que es muy típico de la configuración de la historiografía chilena y también de la configuración del Estado, ¿no? Este eufemismo permanente es como el Estado construye justamente a los pueblos indígenas, partiendo de la idea de la pacificación hasta el no decir justamente de esta ley. Y en este no decir, ¿no es cierto?, lo que se busca es instalar esta idea de lo indígena o de los patrimonios culturales indígenas al interior de lo que ellos definen como el patrimonio cultural nacional, ¿no? Y esto, en primer lugar, me parece muy problemático a propósito justamente de este modelo profundamente nacionalista e integracionista, ¿no es cierto?, de ciertos sectores del Estado chileno que, insisto, está contenido en el proyecto. ¿En qué sentido es integracionista? Es que justamente lo indígena queda supeditado a una idea únicamente nacional, a esta idea de un patrimonio cultural nacional, incluso pasando por encima a una legislación que el Estado chileno firma, ¿no es cierto?, internacional 2008-2009, que es el 169 de la OIT, ¿no?, en donde de alguna manera es como el gran parangón para evitar el integracionismo, ¿no es cierto?, propio del siglo XX e intentar justamente avanzar hacia procesos de reconocimiento cultural de la diferencia, ¿no?, que es lo que no hace esto, ¿no?, toda vez que, insisto, se busca instalar a los pueblos indígenas al interior del patrimonio cultural nacional. Esta lógica, insisto, es propia de la lógica integracionista propia del siglo XIX y XX, que desde mi punto de vista es colonial y profundamente homogeneizante. Además, ¿no es cierto?, esta idea del patrimonio cultural nacional, donde se quiere instalar a los pueblos indígenas, pasa por alto ciertos protocolos que el mismo ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes había desarrollado, ¿no es cierto? Hay que recordar que el año 2015, ¿no es cierto?, se desarrolla un acuerdo nacional, ¿no es cierto?, de la ex CNCA, ¿no es cierto?, y en su artículo 6 buscaba una definición para el futuro de un patrimonio cultural indígena, que justamente lo que no se hace en este proyecto de ley. Es decir, el 2015
el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dice: tenemos que avanzar hacia el reconocimiento de un patrimonio cultural indígena, es decir, reconocer por lo tanto la especificidad indígena al interior de la idea patrimonial, y lo que hace el proyecto de ley es retrotraer esta cuestión y decir: no, los pueblos indígenas más bien deben estar al interior de esta idea de patrimonio cultural nacional, profundamente integracionista, y negando por lo tanto esta constitución más bien de reconocimiento de la diferencia, de la alteridad, de la existencia de diversos pueblos al interior justamente del mismo Estado. Y esto es un debate lacerante justamente al interior de la constitución de este Estado, ¿no? Este reconocimiento permanente de que solamente existe una nación, ¿no es cierto?, una cultura, una lengua, ¿no es cierto? Esta idea todavía recorre justamente nuestras élites y que está puesta, ¿no es cierto?, en este proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, me parece que este es el primer elemento de este monstruo, justamente de este proyecto de ley. El segundo elemento, ¿no es cierto?, que ya no únicamente la lógica integracionista nacional, sino que el segundo momento que tiene que ver con el desarrollo no solamente del Estado chileno, ¿no?, sino que políticas culturales en América Latina que se desenvuelven desde los 80 hasta acá, que tiene que ver con el multiculturalismo, ¿no?, algo que está muy en boga, pero que nosotros hemos criticado muchísimo toda vez que sentimos que es un multiculturalismo muy vinculado a la lógica neoliberal. Voy a intentar reflexionar justamente eso, al menos en dos sentidos. En el primer elemento, la desterritorialización, ¿no es cierto?, que busca desarrollar este proyecto de ley, ¿no?, que desde nuestro punto de vista es muy multicultural. Voy a llegar para allá. ¿Por qué? Porque hay un debate que ha recorrido un poco el día de hoy que tiene que ver con la diferencia entre lo inmaterial y lo material, ¿no? Los pueblos indígenas realmente, para pensar, incluso no existe una idea de patrimonio necesariamente de los pueblos indígenas, pero incluso para pensar el vínculo entre sujeto y objeto, entre el yo y la naturaleza, no hay una desvinculación, ¿no? En ningún momento está el espíritu por un lado y por otro lado la constitución material. Son dos cosas que de alguna manera están amarradas, son una cosa misma, ¿no? Entonces, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, aquella diferencia entre lo inmaterial y lo material se constituye más bien desde una lógica profundamente occidental que podría ser cualificada, ¿por qué no?, como violencia epistémica. Es decir, los pueblos indígenas tenemos nuestra propia producción de saberes, ¿no es cierto?, gestamos producciones de saber y de conocimiento y una episteme distinta que no está reconocida en esta ley, ¿no? Incluso más, cuando se quiere instalar esta diferencia entre lo material y lo inmaterial como algo completamente distinto, ¿no es cierto?, irreparablemente distinto, desde nuestro punto de vista también es parte de esta violencia colonial histórica, ¿no? Entonces, ¿es factible separar lo material de lo inmaterial para el pueblo indígena? Desde nuestro punto de vista, no. Pero aún más, esta diferencia constituye un proceso desde nuestro punto de vista de desterritorialización. ¿Por qué? Porque cuando se busca separar al sujeto, ¿no es cierto?, y a los saberes de un territorio, lo que se busca es justamente un proceso, desde nuestro punto de vista, de desterritorialización, que es parte fundamental del multiculturalismo neoliberal. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor no vinculado con la idea de patrimonio, pero yo creo que pega. Hay un peña que se llama Andrés Cuyul, ¿no es cierto?, que ha reflexionado bastante sobre el tema de la salud indígena, ¿no? ¿Qué ocurre con las machis, ¿no? Cuando las machis tienen un montón de roles a propósito de esta imposible desvinculación de lo material y lo inmaterial. La machi no solamente es una médica, no solamente una curandera, ¿no?, sino que tiene roles cosmogónicos, sociales, políticos, culturales, comunitarios. Todo eso contiene la machi. Cuando a la machi se le patrimonializa y se le saca de la comunidad y se le instala en el hospital, únicamente queda vinculada con sus saberes como hierbatera, ¿no? ¿Qué ocurre en ese gesto, digamos, que parece tan mínimo? Es justamente un proceso de desterritorialización que desvincula a la machi de los territorios, y en ese proceso de patrimonialización de la machi, de un saber, que es únicamente el saber de la hierba, lo que se hace justamente es desterritorializarla y al mismo tiempo, y este es el segundo elemento que quiero plantear del multiculturalismo, despolitizarla. ¿En qué sentido despolitizarla? Yo creo que la voy a terminar en menos. ¿En qué sentido despolitizarla? Es que el reconocimiento de lo patrimonial, lamentablemente, hasta el día de hoy está únicamente vinculado con la individualidad. Es decir, te reconozco a ti tu individualidad como diferente, te reconozco a ti tu individualidad de diferencia cultural, ¿no? Por lo tanto, a ti te voy a otorgar como sujeto particular, como señora Juanita, te voy a otorgar, digamos, un rol específico y que es único y que es intransferible, ¿no? De nuestro punto de vista, eso se transforma en un proceso de despolitización, toda vez que lo que no reconoce son derechos colectivos.
uno de los fenómenos fundamentales, uno de los elementos fundamentales que los pueblos indígenas hemos desarrollado durante los últimos 30 años, justamente el reconocimiento de derechos colectivos, como por ejemplo la autodeterminación política, la autonomía, etc. Cuando se reconoce únicamente la individualidad, lo que hay finalmente es un reconocimiento de la diferencia en clave neoliberal, ¿no? Te reconozco a ti, tu individualidad, ¿no es cierto?, pero no reconozco efectivamente derechos colectivos. Y esto está presente en la ley, ¿no? Está tan presente de que incluso se quiere conformar un Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Ya lo decía el compañero, hermano Peñi Chino, ¿no es cierto?, hace un ratito, cuando hablaba de la idea de la tutela, ¿no? Me parece un elemento profundamente peligroso de este proyecto de ley, toda vez lo que quieren dejar la tutela es al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, gestando, desde mi punto de vista, un despojo justamente de saberes, ¿no es cierto?, de patrimonio, ¿no es cierto?, para los pueblos indígenas, toda vez que no se reconoce que los propios pueblos indígenas pueden tener la tutela y la gestión de sus comillas, como se llama la ley, bienes culturales, ¿no? En última, lo que hay es un proyecto de ley que es un monstruito entre la lógica más integracionista propia del nacionalismo del siglo XX con las lógicas multiculturales neoliberales propias del siglo XXI, que conforman, por lo tanto, un proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, no tiene ni pie ni cabeza. Además, con todo esto, se podrán dar cuenta de que es un proyecto de ley que sí tiene, con esto termino, que sí tiene afectación directa a los pueblos indígenas, ¿no? Hay una certeza de impacto a los pueblos indígenas, no es una ley que no va a tener afectación a los pueblos indígenas. Y este es un elemento primario en los procesos de regulación que el mismo Estado, ¿no?, ha gestado a propósito del 169, ¿no? El 169 no tendría por qué tener afectación directa para generar consultas, pero lo que ha hecho el Estado y los gobiernos, tanto de la nueva mayoría como de la derecha, es justamente instalar la idea de afectación directa, ¿no?, para colocar traba a la consulta. Bueno, sigamos un poco la lógica de ello. ¿Esta ley tiene afectación directa? Por supuesto que tiene afectación directa. ¿Hay certeza de impacto de esta ley para los pueblos indígenas? Por supuesto que hay certeza de impacto para los pueblos indígenas. Por lo tanto, la consulta tendría que ser un mecanismo fundamental a la hora de aprobar o no esta ley. Es decir, esta ley debe ser consultada. Yo creo que hay prueba además que efectivamente esta ley va a generar afectación a los pueblos indígenas, que hay certeza de impacto para los pueblos indígenas, por lo tanto, la consulta debe ser una obligación para esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Daremos paso al representante de ASODEPLU, de la Asamblea Originaria por la Descolonización y Plurinacionalidad, Ariel Bacián. ¿Perdón? Ariel León Bacián. Kunamasta Hirayanaka Kuyanaja, Dayan Sutija Ariel León Bacián, Nayamaka Jama Miña Satagua, Causachun, Hayaya, Aymara Quechomarca. Para mí es un honor estar aquí con hermanos, algunos de ellos los conozco hace harto tiempo ya, hermano Claudio Rolencopi, y por fin tenemos la posibilidad, después de haber tenido cierto contacto. Y la verdad, claro, compartir las visiones acerca de este proyecto de ley, el tema de la consulta, ¿no? No se consultó el Código de Agua, está en actual trámite. Y el Código de Agua que Carlos Furche, exministro de la presidenta Bachelet, le quitó toda mención a los pueblos originarios para efectos de no consultarlo. Lo mismo que acá, que dice el mismo proyecto en su fundamento, que no se toca el título quinto sobre arqueología para no consultarlo y no demorar más el trámite. Lo dice expresamente, que es lo mismo, la misma técnica que usó la nueva mayoría, no se enojen los que sean muy bacheletistas, por favor, pero hay que decirlo, la misma técnica que usó Bachelet y su gobierno para efectos de no consultar el Código de Agua, donde se separa la tierra del agua, ¿no? Esta técnica de la separación, ¿no? De vernos como un cadáver exquisito donde tú puedes sacar un hígado, un pulmón y darle sacando cosas para efectos de venderlas, ¿no? Ese es en definitiva el tema del neoliberalismo, ¿no? Como lo dice el hermano Álvaro, ¿no? Esa es la idea es destazarnos de a pedacitos, convertirnos en pedacitos descontextualizados para facilitar la entrada de estos, entre comillas, bienes, que no lo son, pero que la ley chilena lo considera bienes, para transarlos en el mercado, en la bolsa o donde sea. La ley Zúñigo tampoco fue consultada. Elevaban la multa
a la pesca ilegal. Ustedes saben que por la ley de pesca y por las coimas que se produjeron aquí en el Congreso, toda la pesca indígena quedó ilegal. Y la ley Zúñigo, el subsecretario de la expresidenta Bachelet, fue el que la hizo, y ella lo toleró, y está en trámite. Nos costó meses sacarle la sanción de hasta 90 millones de pesos a las multas a los pescadores indígenas. Pescadores indígenas para autoconsumo, que tenían que pagar, como nadie tiene plata, ningún pescador indígena tiene plata para pagar esos 90 millones, iban a pagar con 6 meses de cárcel, ¿no? Por este tema de la conmutación de las UTM de multa por días de arresto, de 6 meses. Pero la ley de biodiversidad, que también la consultaron muy mal, si bien hubo consulta, la consultaron pésimo, con el único objetivo de poder penetrar los parques nacionales con proyectos mineros. El objetivo es el litio. Yo acabo de llegar, tuve la semana pasada a 4.000 metros de altura, con los hermanos de la comunidad Coyapayote, hermana Ercilia Araya, a quien mando un gran saludo a nuestra hermana, que también fue perseguida por ley de patrimonio, por el uso de su patrimonio, del patrimonio de ella, de su comunidad. Persiguen a los indígenas por los delitos patrimoniales, así como persiguen a nuestros hermanos por robo de agua. Soquimich, las grandes empresas, cero multa, cero multa. Y nosotros son los que nos persiguen con estas reformas legales. Aumentemos las multas por la ley de pesca, los indígenas son los condenados, no las grandes empresas. Aumentemos las multas por el tema del patrimonio, dale las multas a los hermanos. Lo mismo el Código de Agua, aumentemos las multas y las penas por usurpación de agua, y los hermanos salen condenados, y no las grandes empresas. Ojo, que como dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y aquí también se vuelca plenamente en este proyecto de ley ese fenómeno. Claro, la consulta, sí, hay que consultarla, y es evidente, hay que consultarla, pero por temas de fondo. Por ejemplo, en esta ley se habla de la tuición, ¿no?, sobre el patrimonio inmaterial, pero no se corrige lo que señala el artículo 21 de la ley de Monumentos Nacionales, que señala que la arqueología es propiedad del fisco. O sea, de plano ya nos roban, porque el patrimonio arqueológico es nuestro. Es nuestro. No solamente tuición. Propiedad, sí, es difícil hablar de propiedad, ¿no? Quizás sea... y ahí es el gran tema. ¿Cómo hacemos que el derecho propio, la legislación propia de los indígenas, no la que produce el Estado, sino que la legislación propia de los pueblos originarios, entre a permear el texto legal? Pero evidentemente, si lo queremos poner en términos, entre comillas, modernos, sí. Nosotros deberíamos tener un reconocimiento de derecho de propiedad respecto del patrimonio arqueológico. No es del fisco, es nuestro. Y la tuición, por cierto, si somos propietarios, la tuición también es nuestra. Pero el tema no es solo ese, porque yo no quiero ser dueño del agua ni dueño de la pesca para después venderle esos derechos a las grandes transnacionales. Nosotros los queremos para sobrevivir, porque son parte del patrimonio de los pueblos originarios, de los pueblos originarios entendidos como naciones. Nosotros somos soberanos de esos bienes, si es que se puede llamar bienes, ¿no?, que también se ha discutido en esta mesa. Somos soberanos, tenemos derecho a gobernar esos elementos, de acuerdo a nuestra costumbre, de acuerdo a nuestras prácticas, de acuerdo a nuestra filosofía. No quiero hablar de cosmovisión tampoco, porque eso también... Y se nos niega ese derecho. No, sabes que los indígenas no, mejor que no sean dueños del agua, porque la van a desperdiciar, no lo van a usar para el desarrollo. No, mira, que no sean dueños o propietarios o soberanos de su propio patrimonio. Bueno, si uno ve la experiencia internacional, justamente uno de los puntos donde se reconoce la soberanía de los pueblos originarios, el derecho a la autodeterminación, el derecho al autogobierno plenamente, es justamente en estos temas: salud, educación, patrimonio. Los hermanos en esas comunidades, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, administran el patrimonio, lo controlan, deciden sobre él. No viene el Estado a decidir sobre esos bienes soberanos. Somos nosotros los que decidimos, los que deberíamos decidir en virtud de esta ley sobre esos bienes. No el Consejo Regional, el Consejo Nacional, que de plano, si ustedes ven la conformación, de acuerdo a lo que señala el proyecto de ley, ni siquiera tiene indígenas dentro. Y ahí concuerdo con el hermano cuando habla de la violencia epistémica, ¿no? Yo iba a hablar de epistemicidio, que es como lo mismo. Todo ese conocimiento ancestral, lo puedes denominar patrimonio inmaterial o no, pero todo ese conocimiento que nosotros sabemos cómo usar el pucarechena, nosotros sabemos cómo usar los pucaras, nosotros sabemos cómo usar, entre comillas, la arqueología, sabemos usarla. Los arqueólogos no necesariamente saben, pueden aproximarse, pueden entenderlo de alguna manera, pero hay un saber validado por la universidad y hay un saber validado por la comunidad ancestral.
Y si ese saber, validado por la comunidad ancestral, no entra a la institucionalidad, hay un epistemicidio, hay un saber negado, un saber olvidado, un saber oprimido, que finalmente va a derivar en dos cosas. Uno, a un mal uso de ese patrimonio. Y dos, a la extinción. Y ese saber se va a empezar a ir extinguiendo, va a quedar reducido a lo privado, no va a entrar en la esfera de lo público. Y aquí no cabe hablar más que de que esta ley lo que trata de hacer no es solamente un epistemicidio, que hay supremacía blanca de plano. Yo creo que hay que empezar a hablar en esos términos. Hay supremacía blanca, hay paternalismo, hay racismo. Nosotros los blancos podemos administrar el patrimonio, pero los indios, ¿cómo se les ocurre? Eso es supremacía blanca, pura y dura, y habrá que combatirla. Por cierto, la integridad del patrimonio, no separarlo del contexto, el tema de los museos. ¿Cuánto de nuestro patrimonio, del patrimonio arqueológico de los pueblos andinos está aquí en las bodegas del Museo de Historia Natural? El Guagua Inti está ahí, pero un montón de otras cosas que están en caja, arrumbadas en caja porque no tienen dónde exhibirlas. La integridad del territorio, no sé si han escuchado la historia de Socoroma, que los compañeros de los sitios de memoria pidieron chena, perfecto, pero los militares pidieron un precio, ya, tienen que indemnizarnos por las tierras que vamos a entregar a los sitios de memoria. Les dieron las tierras de Socoroma, tierras ancestrales llenas de arqueología que los militares iban a usar como cancha de tiro. ¡Pum! Los pucaras, ¡pum! Las tumbas y los ancestros. Y tuvimos que llegar a la Corte Suprema, los hermanos de Socoroma, tuvieron que llegar a la Corte Suprema. Y perdieron. Se eliminaron las canchas de tiro, pero no, la restitución de las tierras lamentablemente no se ganó. Y ahí ustedes ven también la jerarquía del patrimonio indígena. ¿En qué jerarquía estamos dentro de toda la lista de patrimonio que hay? En la última aparece. Porque por culpa del Estado, al parecer hasta estamos más abajo que los bienes patrimoniales de los sitios de memoria. Plurinacionalidad y patrimonio. Decidir como gobernante el tema del abandono del Pucara de Chena, la consulta de Guayguarani. Y un tema importante, no quiero extenderme mucho, pero el tema es, el Estado nos suplanta. El Estado lo que hace es suplantar a los pueblos originarios. Pero también hace que determinadas organizaciones también suplanten a los pueblos originarios, validando su opinión más que la nuestra. Y está el tema también de la jerarquía del patrimonio indígena y de la posibilidad de alianza. Esta pelea nosotros como indígenas no la podemos dar solos, y esa es la razón por la cual nosotros estamos acá. En algún momento, en la organización en la que yo estoy y en otras organizaciones también en las que he estado antes, nosotros planteamos la alianza entre los pueblos originarios y los funcionarios de la CONADI, entendiendo de que las políticas indígenas no están diseñadas por los funcionarios de la CONADI, están diseñadas por autoridades políticas, que son las que diseñan Estado basura, política indígena basura y Estado aparente. Estado que no existe, son instituciones estatales que no sirven, como el pretendido Consejo de Pueblos, que pretende suplantar inclusive hasta el Consejo Cacique Chiloé, la identidad Lafkenche, el Jonui Rapanui, el Consejo Nacional Aymara Arica Parinacota. Dice, el Estado no quiere negociar con ellos, quiere negociar con el Consejo de Pueblos. ¿Quiénes son? Reemplazando a las organizaciones que realmente viven y son verdaderamente representativas de los territorios, autoconvocadas. Yo siento que esta lucha solamente la podemos dar juntos, y felicito a NATRAP por esta convocatoria, esperando la posibilidad de una alianza entre las distintas orgánicas de los pueblos originarios y los funcionarios, porque aquí el Estado tiene que salir al pizarrón y tiene que rendir cuenta. Higgins en cama. Gracias, Ariel. Bueno, la última presentación es de don Pedro Marimán, consejero nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como representante del pueblo originario. Marimari Compuché, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la opinión que voy a emitir no representa la opinión del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. No obstante, señalar también que al interior de ese Consejo existe una opinión crítica también respecto a este proyecto, a lo menos de los representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas que estamos ahí.
Escribí las ideas para tratar de ceñirme al tiempo, así que permítanme leer. Para lograr remitirme al tiempo de exposición, me referiré solamente a 3 dimensiones abordadas u omitidas en el proyecto de ley que considero relevantes en la relación entre patrimonio y pueblos indígenas. Primero, el deber del Estado, a la luz del derecho internacional, en ello particularmente la consulta y la participación. Segundo, la descentralización y el control cultural. Y tercero, la dispersión de los bienes patrimoniales de los pueblos indígenas. Respecto a lo primero, el deber del Estado, en sus considerandos, el proyecto de ley enumera una serie de instrumentos de doctrina internacional, entre ellos cartas, recomendaciones y convenciones que han inspirado las regulaciones del proyecto, incluyendo al convenio 169 de la OIT. La principal garantía que consagra este convenio, el 169, es el deber de consulta a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que los afecten. No obstante ello, este aspecto no tiene relevancia ni en la tramitación ni en el articulado del proyecto. Por lo demás, se debe considerar que todos los instrumentos citados no tienen el mismo estatus jurídico en el derecho internacional. A diferencia de los demás, el convenio 169 es un tratado internacional que genera obligaciones para Chile y que en este caso se están incumpliendo. La certeza de que determinadas decisiones del nuevo órgano patrimonial afecten derechos de los pueblos indígenas se prevé al incorporar el artículo 39, que remite a lo dispuesto en el convenio 169 y el artículo 13 del decreto supremo número 66 sobre consulta a los pueblos indígenas. No obstante ello, el proyecto de ley no anuncia un reglamento interno ni dispone presupuesto para posibilitar dichos mecanismos, al modo en que, por ejemplo, se ha hecho en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. La consulta ha sido entendido como una forma especial de participación y es grave su desconsideración. Tanto más grave es que los principales órganos de decisión que crearía la ley, el Consejo Nacional y los Consejos Regionales del Patrimonio, no consideran la integración de representantes de los pueblos indígenas como una forma efectiva y directa de participación. La representación, esto es un ejemplo nomás, de colegios profesionales, si bien es valorable, no es equiparable ni puede reemplazar la participación de los pueblos indígenas. Los colegios profesionales, con el valorable aporte que pueden realizar, son órganos que en última instancia se inscriben dentro del universo cultural chileno. La cultura de los pueblos indígenas representa la diversidad y dimanan patrimonio y derechos que les son propios. Cada cultura tiene un valor intrínseco y su magnitud no se mide por el tamaño demográfico del pueblo que la encarna. Cada cultura tiene igual valor y en la medida de ello tienen el mismo derecho a ocupar un lugar en la mesa del Consejo. Si ello no se comprende, estaríamos retrocediendo en el camino que permitió, por ejemplo, crear un Ministerio de las Culturas, o sea, de todas las culturas que se han forjado en los territorios de lo que hoy llaman Chile. Segundo, descentralización y control cultural. Es valorable que la nueva institucionalidad patrimonial se descentralice y desconcentre, pero comporta una contradicción que tanto el Consejo Nacional como los consejos regionales de patrimonio se conformen con una mayoría aplastante de representantes de la institucionalidad pública. Comporta una suerte de falsa descentralización, en la medida que existe una relación jerárquica entre los representantes ministeriales regionales y sus niveles centrales, con débil incidencia de la sociedad civil, que es en verdad la ciudadanía cultural. Se valora en el proyecto el reconocimiento del vínculo de los bienes patrimoniales con las comunidades en que dichos bienes cobran significación cultural, pero la representación de estas comunidades, más aún en el caso de las comunidades de los pueblos indígenas o las comunidades locales en los territorios, no están consideradas en la conformación del Consejo Nacional y los Consejos Regionales del Patrimonio, con lo cual son marginadas de la participación en la toma de decisiones. La suerte que devengan los bienes culturales, para ocupar el concepto del proyecto,
materiales e inmateriales, depende del grado de empoderamiento que tengan las comunidades que les dan significado. Si ellas no tienen control cultural sobre los procesos de apropiación y transmisión del patrimonio, tanto material como inmaterial, el concepto de bien pierde sentido. Hay numerosos ejemplos de recuperación de los bienes patrimoniales y fortalecimiento cultural impulsados por sus propias comunidades culturales. Menciono Rapa Nui, menciono en una escala mayor Escocia. Tercero, la dispersión de los bienes patrimoniales de los pueblos indígenas, vinculado a la regulación de las sanciones en faltas o delitos que afecten a los bienes patrimoniales. Debe ser necesaria la integración de un concepto que aluda al acto de restitución de dichos bienes a los pueblos indígenas o a los territorios en que estos fueron históricamente creados, bienes de los cuales han sido enajenados por el proceso de colonialismo interno o la pauperización que devino luego de la anexión forzada de sus territorios y de la pérdida de la base material de sus economías. Colecciones de orfebrería, alfarería, textilería y otros bienes patrimoniales muebles de los pueblos indígenas hoy forman parte de colecciones privadas y son exhibidos en museos privados lejos de sus territorios y comunidades de origen. Los propios museos públicos exhiben o guardan en sus bodegas, como ya se dijo, ya no solo la producción de dichos bienes, sino que en algunos casos los restos humanos de quienes los usaron en su cotidianidad. Los pueblos indígenas deben tener participación en la definición de lo que se exhibe y de lo que no. Los museos, especialmente, deben ser instituciones interculturales que se esfuercen por recuperar para sus territorios los bienes patrimoniales de los cuales fueron enajenados o despojados. También los archivos deben tener un rol en la restitución de un patrimonio bibliográfico que se expresa no solo los textos impresos, sino que particularmente los manuscritos, que pueden contribuir a la recuperación y a la valorización de la memoria histórica de los territorios. 4 regiones tienen la suerte de contar con archivos regionales, pero muchas colecciones siguen dispersas en Santiago y fuerzan a quien quiera hacer historia regional y de los pueblos indígenas a pasar largas estadías en la capital. Debemos a Jorge Pavés y a André Menard, mapuchólogos según su propio concepto, una gran parte del conocimiento contemporáneo sobre la organización del movimiento mapuche en la primera mitad del siglo XX. Menard, sobre todo, ha pasado más de una década, yo creo que 15 años, tras la huella de la Federación Araucana y de su líder Manuel Aburto Panguilef. De la mano de Manuel Aburto y de su hija Herminia, pero también de sus demás hijos, se escribieron 2 textos manuscritos paralelos, un diario personal del presidente de la Federación Araucana y un libro general o de oficina de la organización. 2 hipertextos que dieron cuenta pormenorizada de la actividad de Manuel Aburto Panguilef y de la organización día tras día. Un cálculo estimativo permite suponer que desde 1920 hasta 1952, en que muere Manuel Aburto Panguilef, se pudo haber generado más de 400 libros de actas, que era el soporte escogido para plasmar los manuscritos. De ellos sobreviven en la actualidad 4 libros, un par de libretas, de apuntes y 2 legajos de documentos en el Archivo Nacional de la Administración y en el Museo Municipal de Loncoche. En estos textos recibe una parte significativa de la historia del movimiento mapuche, pero esos textos están dispersos y reclaman una política de salvaguardia que reconozca el valor patrimonial y que reúna y lo restituya a su territorio de origen, donde recobrarán el sentido que tuvieron para su comunidad cultural. Y con esto termino. En resumidas cuentas, el proyecto de ley debe ser consultado a los pueblos indígenas y debe dotarse la nueva institucionalidad de una nueva unidad, un reglamento y presupuesto que le permita encarar la eventualidad de futuras consultas ante medidas que en el ámbito patrimonial sean susceptibles de afectar derechos de los pueblos indígenas. Los consejos nacionales y regionales del patrimonio deben contar con representantes de los pueblos indígenas no solo por un tema de justicia, sino que también de coherencia con la ley que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La descentralización es valorable, pero la representación regional y de los pueblos indígenas debe ser efectiva, pues el patrimonio cobra sentido cultural únicamente en los territorios y sus comunidades. Muchas gracias. Chao.
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Haremos 3 preguntas para que después puedan responder los expositores.